Saludos ingenieros, ¿cómo están? Espero que estén con la mejor actitud. En esta oportunidad vamos a aprender a solucionar problemas de vigas en estática. Este es un tema muy interesante dentro de análisis de reacciones y cortantes y momento flector en vigas. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a analizar este pequeño ejercicio que es muy aplicativo para poder diseñar una viga en concreto armado. Por lo tanto, en estática pues debemos de conocer bastante para poder diseñar pues en concreto armado, ¿no? Por lo tanto, nos da esta viga en este ejercicio que es de un tramo en una parte que es en el punto A, simplemente apoyada, como podemos observar, y en el punto B, que es un rodillo, ¿no? En esta parte de rodillo, ¿ya? Por lo tanto, Inges, lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es utilizar las tres leyes de Newton, ¿no? Tres leyes de Newton, que vendría a ser el 1, que es sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, y la sumatoria de momentos con respecto a un punto X igual a 0. Por lo tanto, vamos a utilizar estas tres ecuaciones de equilibrio. ¿Listo? Ya, entonces en el ejercicio nos pide calcular las reacciones en los puntos A y B y realizar la gráfica de fuerza cortante y el momento flector. Para ello, lo primero que debemos hacer es, como punto A, realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a realizar, como es en el punto A, como es apoyo fijo, ya, apoyo fijo, va a tener una reacción en el eje Y. A eso lo vamos a llamar como reacción en A. Y en el punto también vamos a tener una reacción a X, ¿ya? Y esto es convencional, no puedes acomodar para la izquierda o para la derecha, ¿no? Eso depende del criterio del que va a desarrollar, ¿no? Por lo tanto, en el punto B, como es un rodillo, ¿ya? La reacción se comporta de esta manera, solamente como la carga actúa en este punto, en el eje vertical, solamente va a existir una reacción en Y, ¿no? En el eje X no existe. Ya, esto tenemos que tener muy en claro. Por lo tanto, en este punto, en el punto B, tendríamos solamente reacción en B. ¿Listo? Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, vamos a aplicar la primera ley de Newton, una de las leyes de Newton, ¿no? En este punto vamos a decir 1, sumatoria de momentos en el punto A para este lado antihorario positivo igual a 0, ¿ya? Vamos a decir de esa siguiente manera. Por lo tanto, para horario vamos a tomar como negativo y para antihorario vamos a tomar como positivo. Por lo tanto, diremos, esta carga de 1.5, si tomamos como referencia en el punto A, va a actuar como negativo horario. Por lo tanto, dirás menos 1.5 por 6, que sería la longitud, por brazo de palanca. Como este de acá actúa en el punto centro, o sea, de este punto hasta acá es 3, ¿ya? Por lo tanto, dirás 3 más la reacción de este punto, reacción en B, ¿ya? Es antihorario, por lo tanto será positivo. Reacción en B por la longitud, que es brazo de palanca 6, igual a 0. De esto saldría la reacción en B, sería menos 1, sería positivo, ¿no? Sería 1.5 por 6 por 3, sería 27. Y como esto va a pasar a dividir entre 6, por lo tanto, reacción en B sería 4.5 para arriba, positivo. Listo. Ahora vamos a
aplicar la segunda, lo que vendría a ser sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Por lo tanto sería la reacción en A en este punto, positivo para arriba, más la reacción en B en este punto, positivo para arriba, va a ser igual a lo que baja, o sea 1.5 por 6, y esto sería igual a 4, a 9, ¿no? A 9 toneladas. Por lo tanto va a ser a 9 toneladas. Y dirás, ¿no? Yo tengo reacción en B, ya tengo que es 4.5, por lo tanto dirás reacción en A más 4.5 igual a 9 toneladas. Y reacción en A, por lo tanto, será 9 menos 4.5, será 4.5 para arriba también, positivo. Por lo tanto dirás reacciones, vamos a hacer un pequeño cuadro acá. Vas a decir lo siguiente: la reacción en AY igual a 4.5 toneladas para arriba, positivo. Reacción en BY igual a 4.5 toneladas para arriba. Listo, esos son tus resultados, ¿no?, de las reacciones. Ahora necesitamos calcular la ecuación del momento para así calcular pues la gráfica, ¿no? Ya, por lo tanto dirás acá, voy a hacer corte en el tramo AB, ya a una distancia X, ya a una distancia X, donde X va a variar entre 6 y 0, ya. Por lo tanto diré, haciendo este corte, que en este punto va a existir un momento X, y para abajo también va a estar la cortante en X, ¿no? Y tienen que saber esto, ¿no? Si yo corto un elemento cualquiera, ¿ya? Yo hago un corte en un punto cualquiera, por lo tanto estos elementos se separan, ¿no? Y como se separan, pues el comportamiento del momento es de la siguiente manera, ¿no? En este punto va a ser así, momento en X y cortante en X. Y para este lado, contrario, ¿no? Momento en X y cortante en X, ¿no? Por lo tanto, como estamos haciendo el corte de este punto para allá, ya vamos a utilizar esta condición, ya. Entonces diremos lo siguiente: este punto ya será, pues no, acá va a estar una fuerza puntual que va a ser 1.5 la carga a lo largo de X, por lo tanto diremos 1.5x, ya está el momento X y ya está la cortante, por lo tanto diremos sumatoria de momentos en este punto. Esto vamos a llamar el punto O, por lo tanto sumatoria de momentos positiva a este lado en el punto O igual a 0. Dirás momento en X existe en ese punto, que sea este de acá, que es positiva, más 1.5, que es esta de acá, esta fuerza por la distancia, como está actuando en el punto centro será X medios. Por lo tanto dirás 1.5 X por X medios será 1.5X al cuadrado sobre 2. Listo. Menos 4.5 X por la distancia, ¿no? Por lo tanto, esto vendría a ser igual a 0, ¿no? Y por lo tanto, momento en X sería menos 1.5X al cuadrado entre 2 más 4.5X. Esto sería nuestra ecuación de momento, ¿no? ¿Listo? Por lo tanto, dirás, esta es mi ecuación del momento. Listo. Ahora, para calcular la ecuación de la cortante, yo diré sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Por lo tanto diré 4.5 menos 1.5x menos la cortante en X igual a 0. Por lo tanto la cortante en X va a ser 4.5 menos 1.5x. Eso sería prácticamente mi ecuación de mi cortante en el tramo 0 a 6. Ahora sí, con esto
vamos a calcular el momento y la cortante gracias a las ecuaciones obtenidas, ¿no? Y diremos lo siguiente, ya sería B, cálculo de cortantes, y en este lado será cálculo de momentos. Listo. Vamos a decir V, y acá obviamente es momentos, ¿no? Momentos. Listo. Ahora voy a decir, en cortantes tengo la ecuación cortante en x igual a 4.5 menos 1.5x. Cuando x valga 0, ¿cuánto sería la cortante? Si yo pongo 0 acá sería solamente 4.5 toneladas. Y cuando x valga 3, o sea, cuando esté en este punto centro, sería una distancia de 3. ¿Cuánto valdría? A ver, 4.5 menos 1.5 por 3 sería 0 toneladas, ¿no? Y cuando x sea igual a 6, por lo tanto la cortante sería 4.5 menos 1.5 por 6 sería menos 4.5 toneladas, ¿no? Listo. Estos serían mis resultados para graficar. Ahora de momento yo tengo la ecuación del momento, que vendría a ser lo siguiente: momento en x es igual a menos 1.5x al cuadrado sobre 2 más 4.5x. Cuando x sea igual a 0, cuando x igual a 3 y cuando x igual a 6. Hay algo punto, acá un punto clave, lo que debemos saber. Si yo quiero calcular dónde se realiza el momento máximo, solamente tengo que despejar esta ecuación de la cortante, que vendría a ser la cortante en x igual a 0 para momento máximo. ¿Ya? Entonces diré 4.5 menos 1.5x igual a 0, por lo tanto x vendría a ser 3. O sea, en esta distancia ocurre el momento máximo, ¿ya? Por lo tanto dirás, el momento, ¿cuánto va a ser cuando valga 0? Pues va a ser 0, ¿no? Si reemplazas 0, 0, va a ser 0. Y cuando es 3, 1.5 por 3 al cuadrado sobre 2 más 4.5 por 3, por lo tanto el momento es 6.75, o sea, este es el momento máximo, ¿ya? Y cuando sea 6, el momento va a ser 0. Listo. Por lo tanto, con estas soluciones ya estaríamos graficando, ¿no? nuestro diagrama, ¿no? Por lo tanto, vamos a graficar acá simplemente. Vamos a decir, ya, así, y así, ¿no? Y así. O sea, diríamos lo siguiente: de ya sería gráfica de cortante y momento, ¿no? Listo. Este punto va a ser positivo. Vamos a empezar con negativo, ¿ya? Para que podamos diferenciar. Por lo tanto dirás, esta es la gráfica de la cortante, esta es la gráfica del momento. Acá va a ser negativo, positivo y positivo. Por lo tanto dirás, cuando x vale 0, en este punto cuando x vale 0, cortante es 4.5, más o menos llegará a 4.5 por este lado. Entonces dirás 4.5, menos 4.5, ¿no? Es 4.5, ¿ya? Sería 4.5. Vamos a poner positivo en este caso. Vamos a poner positivo, a ver, para que nos salga en orden, ¿ya? Vamos a cambiar lo que son los signos. No es igual: positivo, negativo, positivo y negativo. ¿Listo? Por lo tanto, dirás lo siguiente: acá vamos a hacer esta casita y dirás, a ver, cuando x es 0, la cortante es 4.5, más o menos de acá, 4.5 acá. Listo. Y cuando es 3, más o menos en el medio, es 0, acá 0. Y cuando es 6, negativo, ¿no? Por acá, menos 4.5. Por lo tanto, la gráfica de la cortante será de esta manera, ¿no? Acá. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente en este punto es 0, ¿no? La cortante es 0 en este punto. Acá 0.
Entonces acá sería positivo, ¿ya? Y acá sería negativo, ¿no? Listo, esa sería la gráfica de la cortante. Ahora de momento, cuando en este punto, cuando sea 0, el momento es 0, y cuando sea cuando sea 3 en el punto centro es 6.75, o sea, es el momento máximo positivo, ¿no? Más o menos así. O sea, en este punto, cuando x igual a 3 metros, el momento máximo es 6.75 toneladas por metro, ¿no? Obviamente están en toneladas, los cortantes, toneladas. Entonces así vendría a ser nuestra gráfica, nuestra gráfica última, ¿no? Y este es el momento máximo que necesitamos, pues, en concreto armado para diseñar la viga, ¿no? Para eso es lo que nos enseñan a calcular este momento máximo, ¿ya? Y eso sería todo, muchachos. Espero que hayan entendido y pues hasta la próxima. Gracias.